La prédica que hoy les voy a compartir, cuando la gracia actúa. Qué complicado es, pero a la vez tan hermoso, porque en la Biblia vemos alrededor de 60 versículos que el Señor nos habla de la gracia. Voy a comenzar con una historia. Esta historia no está en la Biblia, pero se puede rescatar mucho de ahí. Existen en un sueño tres semillas de árboles, llámenlos nogales, robles, encinos. Se juntan esas tres semillas y cada uno se empieza a platicar de sus sueños. Le pregunta, ¿tú qué quieres ser de grande? No, el primero dice, yo cuando sea grande quiero ser que alguien me corte, me talle, me haga un cofre precioso, un cofre hermoso, en el cual pueda albergar joyas, tesoros que nadie ha visto, así como las riquezas del rey Salomón. Algo así se imaginaba esa semilla. Entonces los otros voltean y dicen, wow, está tu sueño volado. El segundo dice, mi sueño es que cuando yo sea grande, me cortan y esas tablas que salgan de mí forme un navío, una embarcación grande, en el cual yo surja, navegue los mares, que yo vaya en alta mar, que lleve a gente, que transporte guerreros, que sea en el mar y volteen a verme, que sea un barco enorme. Y el tercer árbol dice, bueno, ustedes sí se la bañaron, dicen los de Monterrey. Yo lo único que quiero es que me siembren en la cima de una montaña, crecer lo más alto que pueda, porque al momento de que esté la gente viéndome hacia arriba, no me van a ver a mí, van a ver a Dios. Mi sentido y mi sueño es que cuando me vean la grandeza de Dios. Entonces, las tres semillas empezaron a crecer, empezaron a ser grandes, empezaron a fortalecerse, y ¿qué creen? Un día llegó el leñador y ¡faz! Empezó con el primero. ¿Y qué creen que pasó? El que había soñado en ser un cofre precioso de albergar joyas, terminó siendo el comedero de los puercos, siendo el comedero de las vacas, en el cual entraban los desperdicios, entraba la paja, entraba la suciedad a veces. Ahí se metían uno que otro puerquito a dormir. Entonces empezó ahí ese árbol a sentir dolor en su corazón, porque su sueño no se había cumplido. Llega el siguiente árbol, el que quería hacer un navío enorme. Pues para empezar, lo cortaron las tablitas pequeñitas, ni lo barnizaron, ni le pusieron para que no entre la humedad. Y lo hicieron una barca para pescadores. ¡Guau! Y estuvo confinado y destinado a estar en una laguna, no en un mar. Entonces, nuevamente, ese dolor en su corazón entró en ese barco, diciendo, wow, yo quería ser parte de una flota que llevara gente, que llevara guerreros, pero fui destinado a ser pequeño, fui destinado a un lago, no iba a salir nunca de ahí, no iba a conocer nada, y su corazón se empezó a endurecer. Su corazón de ese barco empezó a lastimarse, a llorar, a sufrir, a pesar de que veía demás barcos de la misma dimensión, capacidad y demás. Para él era complicado entenderlo. Y vamos con el tercero. Ese que soñó estar en la cima, que voltearan para ver la grandeza de Dios, ¿qué creen? Lo cortaron y lo hicieron vigas. Pero ahí no quedó todo. Esas vigas las tiraron y las abandonaron. Entonces quedaron ahí en el olvido. Quedaron para que se mojaran, para que se pudieran. No las utilizaron. Entonces, ¿se imaginan cómo estaba el corazón de ese árbol? Pues peor que los otros dos, ¿no? El que solamente deseaba que lo vieran para ver la grandeza de Dios, pues no pasó. ¿Pero qué creen? Cierta noche fría, en esa primera, donde era el comedero de los puercos, de los animales, una mujer que iba de puerta en puerta, ¿a quién cree que depositó ahí?
al Rey de Reyes. Entonces se empezó a cumplir su sueño de albergar el mayor tesoro que había en el mundo, ni más ni menos que a Jesús. A pesar de que él era, pues se puede decir feo por fuera, que albergaba tal vez suciedad, feo, pero en su interior ya estaba la grandeza, el mayor tesoro que puede haber en este reino, en este mundo. El segundo, la barca que estaba ahí solita, triste, melancólica, me lo imagino, ¿no? Cierta noche se sube una persona, venía cansada y se acuesta a dormir. Y voltea al barco y dice, pues ¿este quién es? Yo ni lo conozco. Y de repente empieza el mar a agitarse, empieza el mar a levantarse las olas, y esta persona se para y con su voz potente le dice, para, calma, y el mar se calmó. Entonces el barco dijo, wow, ¿a quién tengo aquí? Pues ni más ni menos que a Jesús. Se volvió a cumplir su sueño, pero no como él quería, pero se cumplió. No como él esperaba en un barco grandísimo, así como en Titanic, ¿no? Yo creo. Pero se cumplió su sueño. Y el tercero es el más impactante. Cierto día, alguien empezó a juntar esas vigas, las empezó a formar, a entrelazar, e hizo un instrumento de tortura, una cruz. Y ahí se clavaron unas manos, se clavaron unos pies, pusieron una inscripción en la parte de arriba, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Estaba albergando a Jesús. Murió, pero ¿qué creen? Su sueño se cumplió, porque al momento de que uno levantaba la vista para ver esa madera, estaba el Señor ahí, estaba el Señor ahí. Entonces, vemos cómo cada árbol estaba cumpliendo su sueño. No era ni como lo esperaban, ni en el tiempo que lo esperaban, y para empezar, ni como lo querían. Si lo traducimos a nuestra vida, todos tenemos sueños. ¿Quién de aquí no tiene sueños? Todos tenemos sueños, pequeños, grandes, y muchas veces nos atrevemos a ponerles fechas, ¿no? Nos atrevemos a decir, Señor, yo quiero que de aquí a diciembre suceda esto, esto y esto. Pero cuando volteamos a ver lo que está haciendo ya en nuestras vidas el Señor, lo que ha venido haciendo. ¿Y cuántas veces también esos sueños no la volamos, ¿no? Decimos, ay Señor, creo que, pues a ver si pega. Pero muchas veces el Señor te dice, yo te voy a dar lo que tú puedas, no te voy a dar más, porque te me vas a perder. El Señor sabe de nuestro corazón, el Señor sabe de nuestra vida, y sabe hasta dónde nos puede dar, porque si no nos va a hacer daño. Pero, ¿quién les dijo que en el proceso de cumplir el sueño no nos vamos a tropezar, no nos vamos a doler, no nos vamos a caer? Yo se los aseguro, y a título personal, que no es nada fácil. No es nada fácil. Cuesta sangre, sudor, lágrimas el alcanzar un sueño. Pero aquí es donde entra la gracia del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor los va a dejar solos? Jamás. Cuando uno viene a los pies del Señor, el Señor nos arrebata y nos toma como sus hijos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Nos aparta y tiene especial cuidado de nosotros. Nos va a proveer, nos va a proteger, nos va a cuidar y nunca nos va a desamparar, porque está en sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando sucede esto? Que uno llega a sus pies, nos empieza a pulir, así como esos carpinteros de cada uno de estos árboles empiezan a tallar, empieza a tallar, empieza a tallar, pero en esa tallada duele, en ese quitar las ramas, las espinas, duele, y es donde ahí empezamos a renegar. Señor, mi sueño era este, ¿por qué me está doliendo? Si tu promesa era de que siempre me iba a ir bien, si tu promesa era de que siempre iba a tener, que tú vas a estar conmigo, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Y empezamos a renegar. Yo lo hacía. Yo sí les confieso lo hacía. Porque muchas veces cuando el Señor no actúa en nuestros tiempos es cuando empezamos a renegar.
Pero ¿qué creen? Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Aunque nos duelan, pero así debe de ser. Vayamos a la escritura en 2 de Corintios 12:9. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Es en la nueva, los versículos que le voy a manejar son de la Nueva Traducción Viviente. Es algo más sencillos, más, para mi manera de entenderlos, un poco más fácil. Y dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar sobre mí. Aquí en el versículo yo nunca veo que diga: tu poder actúa sobre mi grandeza, tu poder actúa sobre mi posición, tu poder actúa sobre mi estatus, ¿no? Tu poder actúa sobre mi debilidad. Y aquí es lo más difícil para nosotros, el encontrar y el aceptar nuestra debilidad, porque muchas veces nuestro corazón no nos lo permite. Hacemos un corazón de piedra, hacemos un corazón por fuera, todo de una sonrisa, ¿no? ¿Cómo estás? Excelente. Salimos, ¿cómo te va? Perfecto. Pero llega uno a su cuarto, a su casa, y se desarma. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro. Debería de ser al revés, que nuestro corazón sea un corazón, pues como es, suave, la carne, y más bien lo que fuera duro sería nuestra piel, así como de rinoceronte, para que no penetrara nada y nuestro corazón fuera más suave, más puro, más limpio. Entonces, ¿qué es la gracia? Comencemos desde el principio. Si me voy al diccionario, la gracia significa benevolencia o beneficio que recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces, un favor sin que yo lo merecía. Pero nos vamos al sentido bíblico. Es asignada al concepto de recibir un favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido o ganado. Y esto también se traduce en el amor incondicional de Dios hacia nosotros, sus hijos. ¿Pero qué creen? Existe un proceso en el cual no nos gusta para que ganemos esa gracia. Y el Señor va a mandar a sus leñadores. El leñador va a estar disfrazado de múltiples figuras. Puede ser el tema económico, puede ser el tema familiar, puede ser el tema de salud, puede ser el tema laboral. De cualquier manera se manda el Señor a esos leñadores, pero los manda con un propósito, de que nos empiece a pulir, nos empiece a formar. Y a cada uno tenemos un leñador, que hasta que conozcamos y llegamos a la presencia del Señor, va a haber terminada nuestra obra. Vamos a ir recibiendo galardones, sí, en esta vida, vamos a ir recibiendo promociones, descansos, como les dije en un principio, no todo es hacia arriba, sino hay altibajos, hay mesetas. Aquí lo interesante es que cuando nosotros sintamos ese leñador que está puliendo, que está quitando, resistamos. No reneguemos, no, porque muchas veces maldecimos al Señor. Señor, ¿por qué no? Si yo oro, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo te sirvo, Señor, aquí estoy siempre, ¿por qué me está sucediendo esto? Siempre vemos el lado oscuro y el lado feo de la situación. Y en ese momento de cuando vemos el lado oscuro y el lado feo, perdemos de vista nuestros sueños. Y decimos, no, esto ya no se va a cumplir. Si volteo a ver al segundo, el que era el barco, decía, no, pues es que yo quería hacer un transatlántico, me convertí en una lanchita, y no sé si me voy a hundir, no sé si tenga ese peso. Entonces, como no se cumplió su sueño de ser grande, se desinfló. Y en ese proceso de desinflarnos, también nuestra fe puede estar disminuyendo. Ahí es cuando tenemos que voltear al Señor con ese amor que nos tiene, con ese sacrificio que hizo hacia nosotros, para decir, Señor, yo tomo tus promesas
y en tu nombre me voy a levantar. Ese era un buen amén. Aquí es donde empieza la gracia del Señor a actuar, y lo vemos en Santiago 4:6. Dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice, da gracia con generosidad. Sabemos que el Señor no se queda con absolutamente nada. El Señor desborda su amor, el Señor desborda su misericordia, el Señor desborda su paciencia hacia nosotros. Él no se queda con nada, porque Él la tiene todo. Aquí es donde nosotros comenzamos a vivir esas pruebas en el Señor y realmente nos empieza a dar esa gracia que muchas veces no la vemos, que muchas veces caemos, que muchas veces nos tiramos. Y es cuando yo comienzo a decir, el Señor en su infinito amor hacia nosotros envía el leñador para que comience a hacer la obra que tiene preparada para cada uno de nosotros, el cual va a llevar su tiempo, sí. Todo esto lleva un tiempo. Sabemos que los pequeños tienen un crecimiento, no es de que ya nacieron hace 8 días y ya en 15 días ya van a la primaria, a la secundaria, no es así. Llevamos un tiempo, un proceso. Entonces también en el crecimiento de nuestra gracia, en el crecimiento de encontrar nuestros sueños, el Señor nos lleva un proceso. Algunos nos lleva más, algunos nos lleva menos. Y todo esto es conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra obediencia, conforme a ver cómo día a día el Señor nos va dando de gracia en gracia en gracia. En Salmos 94:12 dice, felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. El Señor, aunque no nos guste, nos va a disciplinar. Aunque nos duela, nos va a disciplinar. Uno como padre, los que somos padres, sabemos que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. No los podemos dejar así como dice el pastor, que se vaya como cabra al monte. No, es mi amigo Richard. Nuestros hijos debemos de corregirlos, porque sabemos que si no los corregimos, cuando sean grandes, nos van a avergonzar. Entonces, cuanto más nuestro Padre, que nos ama, que nos quiere, nos va a estar corrigiendo. Y eso es parte de la gracia del Señor. Parte de la gracia del Señor es su corrección. ¿Pero a quién le gusta? Pensé que todos iban a levantar la mano. Dije, yo no. A nadie nos gusta la corrección. Y yo creo que si les preguntamos a los chicos que están acá en el salón cuando les damos su corrección, nadie va a decir, yo sí la quería. Pero ¿qué creen? Es necesaria. Ahora entra la polémica, ¿no? De que ya los niños no se les debe de educar así, que porque te mandan al DIF y se meten tantos problemas que el psicológico. Pero creo que todos tenemos la edad suficiente aquí para decir, ¿aquí nos hizo daño una nalgada? A nadie. ¿Quién? ¿Manda? Un chanclazo, sí, la chancla voladora, ¿no? Yo tengo aquí a mis padres y pues lo que me hicieron no me hizo nada de daño. No fui ni el DIF, ni me puse bravo con ellos, ni los denuncié con mi abuela, no, o sea, nada. Al contrario, lo he platicado muchas veces con mi papá, principalmente lo que hizo, pues me formó al hombre que soy el día de hoy. Y le doy gracias, porque si no, no sé dónde estuviera. Entonces, cuál más el Señor, que nos ama con ese amor fraternal, cuál más nos va a ir. Yo lo ubico como si fuera esa ovejita, ¿no? Que va moviéndose y el Señor, es para acá, vente. No, yo quiero para acá. Y no, que es para acá. Pero también sabemos cómo el pastor deja a veces ir a una oveja. Y cuando no entiende, ¿qué es lo que le hace a esa ovejita? Le rompe una patita, ¿no? Para que dependa de él. Yo aquí no quiero que el Señor rompa ninguna patita. Yo quiero que todos obedezcamos. Yo creo que todos volteemos al Señor y veamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. También el Señor nos incomoda para que salgamos a pelear, ya que Él fue el que nos creó y sabe de qué estamos hechos. No nos va a mandar a una victoria que no sabe que vamos a ganar. Entonces, a cada uno de nosotros
en nuestro corazón veamos qué victoria, a qué guerra, qué lucha me está mandando en este momento el Señor. Cada uno traemos luchas, cada uno traemos pleitos, algunos hasta guerras. Pero el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos. Pero ante esa guerra, ante esa lucha, el Señor ya adelante nos dio la victoria. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos el día de hoy? Que vayamos y la arrebatemos. Eso es a lo que yo los exhorto el día de hoy. Que a pesar de las luchas, que a pesar de lo duro, de lo tupido, el Señor puso delante de nosotros la victoria. Y como sus hijos, vamos a ir a arrebatarla. Hay una historia hablando de los padres que incomodan a los hijos. Es una historia de las águilas, del águila calva americana, esas que traen lo blanco. La madre, cuando empieza a hacer su nido, ¿qué va primero de un nido? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué ponen primero como la base del nido? Paja, ramas, pero no, este tipo de águila, lo primero que pone la madre son espinas y chonchas. Después las cubre con paja. Y al último le pone como una especie de lodo para que sea más térmica. Dirán, bueno, esta madre está chutada, ¿no? ¿Por qué hace eso? La naturaleza no se equivoca. Al momento de que el polluelo, normalmente son dos, tres máximo, que las águilas tienen. Al momento en que el polluelo empieza a crecer, el peso empieza a ganar, ¿no? Empieza a descender. Y la madre en su sabiduría empieza a quitar pedazos de lodo y pedazos de paja para que las espinas empiecen a salir. ¿Con qué fin? Una, para que no se queden, para que vuelen, para que les empiece a incomodar, para que les empiece a lastimar y empiecen a ver hacia el horizonte, porque normalmente sus nidos están en lo más alto, y empiecen a ver hacia dónde tienen que ver. No es para abajo, es a donde tienen que ver. Pero existe, como en la vida real, el polluelo. Escuché una vez una referencia a eso. El hijo, que son a los 40 años, que todavía vive en casa, está a gusto, y la mami, ¿qué te traigo? ¿Qué quieres, mijo? ¿No? Así existen polluelos también. Pero estos polluelos tienen dos opciones. Una, o quedarse a morir en el nido clavados, o la otra, emprender vuelo, pero no saben, la madre no les enseñó a volar. Nomás la veían como agitaba, pero nunca les dijo, miren mijos, van a hacer así, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, el viento, nada. Entonces la segunda opción es esa, aventarse del nido, salir del nido, y tal vez unos con una muerte segura. Entonces, ahí, cuando ese polluelo brinca del nido, es cuando realmente sabe que es un águila. Antes no sabía. Entonces nosotros estamos en ese nido confortables, a gusto, calientitos, y las espinas empiezan a lastimar. Pero esas espinas son parte de la gracia del Señor, que te empieza a incomodar. Ahí depende de uno, a dónde las quiera poner, cómo las quiera utilizar, o si realmente se quiere aplatanar, ¿no? Pero si vemos en las dos situaciones, nos habla de muerte, ¿no? En una te vas a morir en el nido y la otra te vas a morir en el desfiladero. Eso pasa cuando perdemos nuestra visión. Eso pasa cuando perdemos nuestra fe, cuando caemos, cuando renegamos. Entonces, como las águilas, tenemos que voltear, tenemos que volar. Debemos de reconocer que la gracia de Dios es cuando damos pasos hacia Él. Y Él nos muestra su amor incondicional. Entonces yo les pregunto, ¿creen que con todo esto el Señor está en su contra? No, ¿verdad? Al contrario, está a nuestro favor. Pero sabemos que todo esto viene porque si no, al estar todos cómodos, ¿qué es lo que nos pasa? No hay crecimiento. Nos estancamos, nos olvidamos. Y a veces, muchas veces cuando somos el lado humano, hasta nos volvemos obesos, ¿no? Y hay muchas veces, ¿no has escuchado el término obeso espiritual también? De esos que siempre estamos, que nomás queremos, pero nunca vamos, nunca actuamos, nunca servimos.
dejas de buscar. Tu fe se empieza a acabar, es como una velita o como una parrilla, ¿no? Conforme uno le haga el aire con el agitador, puede que la lumbre crezca, ¿no? Pero si no estamos firmes, llega alguien y sopla y se apagó. Es cuando nos quejamos, ay Señor, si yo te oro, Señor, si yo estoy aquí, ¿por qué? Pues tu fe, ¿en dónde está? Tu fe, ¿cómo la tienes? ¿De qué tamaño está tu fe? Hay un versículo en Génesis 3:22, que sí me gustaría que me acompañara a leerlo, por favor. Este es un versículo que cuando yo lo escuché, dije, wow, esta manera de que el Señor muestra su gracia es tremenda. Es difícil, pero más sin embargo es con todo el amor. Luego el Señor dijo, miren al ser humano, se ha vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurriría si comiera del fruto del árbol y de la vida? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos alrededor del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Ven aquí algo de gracia del Señor? ¿Sí? Wow, son los primeros que escuché eso. Vayamos desmenuzando el versículo. Luego el Señor les dijo, miren al ser humano, se ha vuelto como nosotros. El Señor estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Dijo, vemos la historia, la genealogía. Adán y Eva estaban en el huerto y les dijo, de este árbol, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no van a comer. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ahí vamos, ¿no? Muchos dicen este versículo es cuando los maridos, la mujer que tú me enviaste, Señor. Es cuando empiezan ahí, ¿no? Pero sí. Allá levantó. Pero aquí el trasfondo es, había dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida. Pero el Señor les dijo, primeramente los empezó a probar. De este árbol no comas. Yo quiero pensar, ¿no?, que si pasaban la prueba de este árbol les iba a decir, de este sí vas a comer. Porque ya confié en ti, me diste buenos resultados, tú fuiste obediente, entonces todo y esto. Pero no, sabemos lo que sucedió, ¿no? Se desobedeció, pasó, y entonces le dice, ¿qué ocurriría si comieran del árbol de la vida? Este árbol se refiere a que vivirían Adán y Eva eternamente como ellos. ¿Se imaginan? Eternamente estar castigándose en el pecado que cometieron, eternamente estar viendo, wow, soy pecador, oye Eva, tápate, oye Adán, les quitó todo el velo del amor que tenían. ¿Y qué fue lo que les puso? Les puso vergüenza, pecado, yo creo que hasta entre ellos pleitos. Entonces imagínense estar viviendo eternamente con eso. Yo creo que no sería vida. Yo creo que no sería vida. El Señor entonces no se equivoca. Les dice, ok, de este árbol no vas a comer. Imagínenselos viviendo eternamente así. Para mí sería como una tortura, ¿no? En vez de ser una dicha, una alegría, estar viviendo eternamente, castigándome, flagelándome. Wow, no. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El Señor lo expulsó del Edén. Los sacó, los corrió y le dijo a Adán, y vas a labrar y vas a comer por el fruto de tu trabajo. Antes en el huerto sabíamos que el Señor les tenía todo, les tenía el buffet, pero lo despreciaron. Por lo que quieran, ¿no? Pero era parte del propósito de Dios, era parte de la gracia del Señor que entendiéramos que no siempre va a estar sencilla las cosas, que no siempre es fácil lo que obtenemos. ¿Y qué fue lo que hizo? Los expulsó y les puso unos querubines para que por si se atrevieran a pasar, así como que, ay, ahora los voy a burlar, déjame ir a comer. No, esos querubines estaban ahí, yo me los imagino enormes. Dice que una espada de fuego que estaban siempre circulando, siempre. Entonces eso, ¿vemos gracia?
dices, no, Señor, o sea, eso es nomás de castigo, eso es nomás para que no me acerque a lo que tú tienes para mí. Pero el trasfondo es este: el Señor quiere que aprendamos del por qué nos desterró, del por qué nos está pasando por esta situación. La gracia, como les decía en un principio, tiene muchas caras, tiene muchos leñadores. Cada uno tenemos nuestro leñador. Y el Señor nos lo manda para que seamos formados. Ahí está la gracia. El Señor los sacó del lugar para asegurarse que no cometieran el mismo error. Porque sabía de nuestra naturaleza, sabía cómo se iba a comportar. Entonces dije, no, mejor a mis hijos los saco de aquí, porque si no se van a estar metiendo la pata una y otra y otra y otra y otra vez. Sabemos que el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. La gracia viene disfrazada, pero nunca nos gusta. Nunca nos gusta el disfraz que nos manda el Señor de la gracia. Pero el Señor no la envía. Vamos a 1 de Pedro 5:10. En este versículo les voy a que fortalezcan su corazón y su vida de cómo el Señor te manda las pruebas, pero también te manda el cómo salir de ellas. Porque muchas veces decimos, no, yo aquí me quedo, ya no quiero, Señor, ya ayúdame, pero nunca vemos más allá. 1 Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿se fijan? Aquí el Señor dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, no dice después de que hayan sufrido eternamente, después de que no hayan sufrido nada, no. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién es ese fundamento sólido? Cristo Jesús. Entonces vayamos a desmenuzando un poquito. Vemos que el Señor nos dice, va a haber un tiempo en el cual van a sufrir, va a haber un tiempo en el cual van a llorar, en el cual van a salir lágrimas, pero les voy a dar cuatro pasos, 4 etapas en el cual vamos a ir restaurando, consolidando, afirmando y sosteniendo nuestro corazón. Y vamos a ir poco a poco con una. El Señor dice, Él los restaurará. ¿En qué nos va a restaurar? El Señor va a restaurar nuestro carácter principalmente. El Señor va a restaurar nuestras heridas. El Señor va a restaurar nuestra vida. El Señor va a restaurar nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestro corazón. ¿Y qué creen? A través del dolor. Porque si no hay dolor, no hay restauración. Muchas veces conseguimos las cosas fáciles y son las que más fáciles desechamos. Entonces, si no hay un dolor, no los valoramos. Si no hay un dolor, no hay fortalecimiento, no hay una restauración. Nos sostendrá. El Señor nos va a poner sólidos como una roca, sólidos como ese diamante que cuesta trabajo pulirlo, porque sabe de qué estamos hechos, porque sabe a dónde nos va a mandar, porque sabe que nuestro corazón, como les decía hace rato, lo quiere que sea blandito, que sea palpable, no un corazón de roca. Pero nos va a sostener en su palabra, nos va a sostener con hermanos, nos va a sostener en la familia. ¿Para qué? Para que seamos, como dice su palabra, el quien va a sostener a los demás. Si lo ponemos a temas de iglesia, son los que están los pastores y empieza el grado de liderazgo, ¿no? Entonces cada persona viene y ¿con quién me voy a apoyar? Estoy pasando esto, ¿con quién me acerco? Porque los vamos a sostener. Somos un cuerpo. El Señor los fortalecerá. Su palabra dice, nos va a llenar de fuerzas. Porque muchas veces esas fuerzas las traemos por los suelos. Y a pesar de que digan que el Red Bull te da alas, no es cierto. ¿Dónde es donde tenemos que ir a recuperar nuestras fuerzas? ¿Dónde el Señor da nuestras fuerzas? En su palabra, en su presencia, en oración, en alabanza, en estar en comunión día a día con Él, en estar
en congregándose, en estar unidos en la misma fe, en el mismo caminar, pero principalmente estar en su palabra. Él afirmará, Él va a sentar fundamentos principalmente en Él, que es la roca. Nosotros debemos afirmarnos en Él. Es como la parábola de las semillas. La semilla que cayó en la roca, ¿cuál fue su destino? Hizo raíces, echó raíces, pero llegó el viento, llegó algo y se fue. Entonces, debemos de afianzarnos bien en el Señor. Debemos de agarrarlo, Él es el que va a luchar delante de nosotros, el que va a pelear. Y aquí es donde entra el principio de la sabiduría de la vida. Muchas veces nosotros, con los problemas, nos preocupamos en vez de ocuparnos. Y el principio de la sabiduría, y el Señor lo marca muy bien, debemos de hacer como círculos en nuestras vidas. Adentro, lo que es primordial de ocuparse, después lo que más o menos se puede ocupar uno, al tercero lo que menos, y al final lo que va a venir no te va a afectar. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es lo que realmente uno se tiene que ocupar. Y lo vemos en Jesús. Él tenía sus 12 discípulos, pero ¿qué creen? Tenía uno más íntimo y aparte tenía otros 3. Entonces empezaba su círculo el Señor en 1, en 3, en 12, 72 multitudes. Cuando las multitudes venían, oye Señor, ¿creen que se ponía así todo? Ay Señor, ¿qué voy a hacer? No, porque tenía a sus 72, a sus 12 y a sus 3 que iban a ir a pelear por ellos, que eran los que estaban ocupados en esas personas, mas el Señor no. Entonces, nosotros debemos hacer eso en nuestras vidas, que todo lo que está alrededor debemos de darle esa importancia, debemos de ubicar qué es lo que realmente debemos de ocuparnos, porque si nos empezamos a preocupar, nos vamos. La vida que tenemos es un regalo que el Señor nos dio, y es lo único que tenemos. No tengo que preocuparme de cosas que no tienen que hacerlo. Hoy es cuando yo entiendo la gracia del Señor en mi vida. Hoy entiendo que el Señor manda pruebas, manda ese leñador, manda a esa persona que te empieza a pulir, te empieza a cortar, te empieza a labrar, pero es todo con un propósito, es todo con un propósito. Y el Señor te manda a decir en esta mañana, yo vengo contigo el día de hoy porque tengo una mejor vida para ti. Here we go.